Primera influencia, la programación verbal. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como «el dinero es origen de todos los males» o «los ricos son avariciosos y mezquinos» o «los ricos son malvados»? ¿Está podrido el dinero? ¿Para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar? ¿El dinero no crece en los árboles? ¿No puede ser rico y espiritual? ¿La felicidad no puede compararse? ¿Poderoso caballero es don dinero? Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo. Y la infame eso no es para nosotros. En mi casa, cada vez que pedía dinero a mi padre, le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondía en broma, ojalá. Me llevaría un brazo, una mano o hasta un dedo. Jamás se rió una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jesse tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso: «Papi, ¿podemos ver la película de las tortugas ninja? Le ponen muy cerca de casa». Por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final del cual se decía el habitual eslogan: «Ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa». Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Steven no tenía problemas para ganar dinero, su reto era conservarlo. En el momento en el que Steven vino al curso estaba ganando más de $800,000 al año y llevaba 9 años así. Pese a ello se las apañaba con dificultad. De algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo, tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuese la razón, su fortuna neta era exactamente 0. Stephen nos confió que, siendo niño, su madre le solía decir: «Los ricos son avariciosos y mezquinos. Su dinero sale del sudor de los pobres. Se debería tener solo lo suficiente para ir tirando. Si tienes más, eres un cerdo». No hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Steven. No es de extrañar que estuviese arruinando. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Steven amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hiciese rico no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero que de más que traspasar los límites de solo para ir tirando. De lo contrario sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que, en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera, en realidad, la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario. La mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan la primera. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia. En el curso, en menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Steven cambió de forma espectacular. En solo 2 años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Steven comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en la de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba Hawái. Por tanto, Steven invirtió en un apartamento frente a la playa en Maui, al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta
a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante 6 meses al año. Magnífico. En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba en la mesa con el periódico, comprobaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba: malditas acciones. Después se pasaba media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragamonedas en Las Vegas. Ahora, ya que comprendes el poder del condicionamiento verbal, ¿ves cómo no es nada extraño que pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas al precio equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero que decía: malditas acciones. Todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tus pensamientos, tus decisiones y estas tus acciones, que al final determinarán tus resultados. Existen 4 elementos clave para el cambio, cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son sencillos, pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entiendo cuál es el origen de tu forma de pensar. Puedes reconocer que ésta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana. Puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es, un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno en tu vida. El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un paso más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria, donde se conducirá a través de una serie de potentes técnicas que reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular y de forma permanente, entrenando de nuevo tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito. Los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzcan un cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para ti. Mientras tanto, volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero. Pasos para el cambio. Programación verbal. Conciencia. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Comprensión. Escribe cómo crees que, hasta ahora, han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Disociación. ¿Te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di: lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di: tengo una mente millonaria. Segunda influencia: los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos de referencia. Durante tu infancia, ¿cómo eran tus padres o tutores con respecto al dinero?
Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal. Gastaban mucho o eran ahorradores. Eran débiles inversores o no invertían. Asumían riesgos o eran conservadores. Había constantemente dinero o era este más bien escaso. ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amarguras y discusiones? ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeños aprendemos todos los modelos de referencia que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho de tal palo tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que preparaba rebanadas de jamón cocido para cenar, cortándolas los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón. Ella le contesta: así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le preguntaron por qué cortaba los extremos del jamón, a lo que ella responde: mi madre lo hacía siempre así. De modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál crees que fue su respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeña. La cuestión es que, en general, en el ámbito del dinero, tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es por combinación de las que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción. Construía entre 12 y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante ese periodo mi papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Si le pedía cualquier cosa que costara aunque fuese un centavo, su respuesta estándar, después de lo habitual: ¿yo de qué estoy hecho? ¿De dinero? Era: ¿estás loco? Por supuesto. Yo no obtenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de: ni se te ocurra volverme a preguntar. Estoy seguro de que la conoces. Este panorama duraba aproximadamente 1 año o 2, hasta que las casas al final se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente papá era una persona distinta, se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido. Así que le invitaba a decir: claro papá, gracias, y ponía los ojos en blanco. Así la vida estaba bien, hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba: he encontrado un buen terreno, vamos a construir otra vez. Recuerdo perfectamente que le decía: fantástico papá, buena suerte, mientras se me hundía el corazón sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez. Este patrón duró desde que tuve uso de razón, más o menos a los 6 años hasta los 21, cuando me fui de casa de mis padres para siempre. Entonces cesó, o al menos eso creía yo. A la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extraña razón hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después ya estaba arruinado. Me metí en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo 1 año más tarde. Este patrón de altibajos continuó durante casi 10 años, antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía, los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía, ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este libro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo aún aparece,
Pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa este sentimiento y dice, gracias, ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Otro ejemplo es de uno de mis seminarios en Orlando, Florida. Como de costumbre, la gente iba subiendo en fila al entarimado, uno para pedirme autógrafo y saludarme, darme las gracias o lo que fuese. Jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollozando. Apenas si podía contener el aliento e iba enjuagándose las lágrimas con las mangas. Le pregunté qué le ocurría. Me dijo, tengo 60 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron. He visto a todos los conferencistas y he probado todo lo que enseñaban. Lo he intentado con las acciones, con las propiedades inmobiliarias y he tenido más de una docena de negocios distintos. Volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas. He adquirido más conocimientos que 10 hombres normales y sin embargo nunca he alcanzado el éxito económico. Siempre empezaba bien, pero finalmente acababa con las manos vacías. Y en todos esos años nunca supe por qué. Pensaba porque simplemente debía ser un completo estúpido hasta hoy. Por fin, después de escucharle a usted, todo tiene sentido para mí. No me pasa nada, simplemente tenía el patrón de dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión. Todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías. Ojalá yo hubiese entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero 40 años atrás, que perdía de tiempo tanto aprender y tantos conocimientos. Comenzó a llorar aún más fuerte. Yo le respondí, ni hablar, de que sus conocimientos sean una pérdida de tiempo. Simplemente han estado latentes esperando en un banco mental, esperando que surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted un patrón del éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros, cuando oímos la verdad, ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse y comenzó de nuevo a respirar profundamente. Entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, gracias, gracias, gracias. La última vez que supe de él, le iba viento en popa. Ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años. Me encanta. Insisto, puedes tener todos los conocimientos y experiencia del mundo, pero si tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente. Muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial o que vivieron en tiempos de la depresión. Estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las expresiones de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan como locos porque podrían perder fácilmente todo su dinero, así que más vale que lo disfruten mientras puedan. Otros siguen el camino contrario, van guardando dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras. Ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que va a tener? Pues puras vacas flacas. Deja de hacer eso. En lugar de ahorrar para un día de penuria económica, concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que obtendrás. Antes decía, en lo referente al dinero, la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o a ambos de nuestros progenitores, pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira y rebeldía? Resumiendo, depende simplemente del enfrentamiento que hubieses mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres, mamá, papá, siéntense, quiero comentarles algo. No me gusta la forma en la que están administrando su dinero, ni en la realidad ni en su vida. Por lo tanto, cuando sea adulto, haré las cosas de forma completamente distinta.
Espero que lo entiendan. Ahora, ¿qué pasa? Que pasen buenas noches y que tengan dulces sueños. No, la cosa no era así en lo absoluto. En lugar de eso, cuando nos aprietan el botón, por lo general se nos va a la olla. Y lo que sale suena algo más como: los odio, nunca seré como los otros. Cuando crezca voy a ser rico, entonces tendré lo que yo quiero, tanto si les gusta como si no. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo y empezamos a aporrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a la mano para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos, o al menos tienen la motivación para hacerlo. Pero hay un pequeño contratiempo que en realidad se constituye un gran bache. Tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la crisma tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, el dinero y la ira quedan vinculados en su mente, y cuando más dinero tienen o luchan por conseguirlo, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final, su yo interior dice: estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida. Solo quiero estar tranquilo y ser feliz. De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación qué deben hacer ahora con respecto a esta situación. A lo que su mente responde: si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen. Inconscientemente deshacen su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa, porque ahora estos tipos son felices, ¿verdad? Mentira. Las cosas están aún peor, porque ahora no solo son iracundos, están arruinados y molestos. Se equivocaron al elegir aquello de lo que debían deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es, y lo fue siempre, la ira existente entre ellos y sus padres. Y mientras no se resuelva esa ira, jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior, con independencia del dinero que tengan o no tengan. La razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr el éxito es vital. Si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Principio de riqueza. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio: ¿cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto: ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano, pero fíjate, tanto la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad, que a su vez se basa en el miedo. Así pues, ¿más dinero disipará el miedo? ¿Qué más quisieras? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo es solo un problema, sino también es un hábito. Por lo tanto, tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estamos sin blanca, lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente. Una vez que logramos tenerlo, nuestro temor normalmente pasa a ser: ¿y si pierdo lo que he ganado? O todos van a querer lo que tengo, o los impuestos me van a acribillar. Resumiendo, hasta que lleguemos a la raíz del problema y disipemos el miedo, no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos. Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto, pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes.
Al igual que quienes actúan movidos por el miedo, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte del libro, pero por ahora limítate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces que está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial, que siempre tiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto. Y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna, que hace que todo y todos los que hay en su vida no basten. Ninguna cantidad de dinero, ninguna otra cosa en realidad será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? El mundo es mucho. Será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser. Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales, podrás instalar nuevos vínculos que te harán generar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o a la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eres rebelde, como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar, y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que seas su antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio. Modelos de referencia. Conciencia. Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puede ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Comprensión. Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. Disociación. ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di: lo que tome como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Tócate la cabeza y di: tengo una mente millonaria. La tercera influencia, incidentes concretos. El tercer condicionamiento principal son los incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos? Estas experiencias son extremadamente importantes, puesto que dan forma a las creencias, o más bien a las ilusiones a las que ahora te atiendes en tu vida. Voy a darte un consejo. Al seminario intensivamente millonaria asistió una mujer que era enferma quirúrgica. Yo sí tenía unos ingresos excelentes, pero de algún modo siempre se gastaba todo el dinero. Al hurgar un poco más nos reveló que cuando tenía 11 años se encontraba un día en un restaurante chino con sus padres y su hermana. Mamá y papá estaban discutiendo, otra amarga discusión sobre dinero. Su padre se puso de pie gritando y dio un puñetazo sobre la mesa. Josie recuerda que se puso rojo, después azul y después finalmente cayó al suelo. Era un infarto. Ella estaba en el equipo de natación de la escuela y le habían enseñado a hacer reanimación cardiopulmonar, por lo que se puso rápidamente a ello. Pero fue en vano, su padre murió en brazos. Y así, a partir de aquel día, la mente de Josie vinculó dinero con dolor. No es de extrañar, pues, que siendo adulta se deshiciese inconscientemente de todo su dinero en un esfuerzo por eliminar su dolor.
También resulta interesante observar que se hizo enfermera. ¿Por qué? ¿Es posible que aún estuviese tratando de salvar a su padre? En el curso ayudamos a Yossi a identificar su viejo patrón del dinero y a corregirlo. Hoy está en camino a convertirse en una persona económicamente libre. Además, ya no es enfermera. No es que no disfrutase con su trabajo, sino que simplemente que desempeñaba esa profesión por el motivo equivocado. Ahora es planificadora financiera. Sigue ayudando a la gente, pero esta vez les hace comprender de qué modo su programación pasada dirige cada aspecto de su vida económica. Déjame ponerte otro ejemplo, de un incidente concreto, uno que me resulta más próximo. Cuando mi esposa tenía 8 años y oía el sonido de las campanillas del camión de los helados, bajando por la calle, corría hacia su madre y le pedía una moneda de 25 centavos. Su madre contestaba: «Lo siento, cariño, yo no tengo dinero, ve a pedírselo a papá. Es papá el que tiene todo el dinero». Entonces mi esposa iba a pedírselo a su padre. Este le daba la moneda y ella iba a comprarse el helado de curuchuco y tan campanante. Una semana tras otra se repetía el mismo suceso. Así pues, ¿qué aprendió mi esposa sobre dinero? En primer lugar, que son los hombres los que tienen todo el dinero. De modo que una vez que estuvimos casados, ¿qué crees que esperaba de mí? Exacto, dinero. Y ¿sabes qué? Ya no pedía monedas de 25 centavos. En cierto modo se había licenciado. En segundo lugar, aprendió que las mujeres no tienen dinero. Si su madre, la deidad, no lo tenía, era obvio que así es como debería ser. Y para validar ese modo de ser, se deshacía de forma inconsciente de todo su dinero. Además lo hacía con absoluta precisión. Si le dabas $100, se gastaba los $100. Si le dabas 200, se gastaba los 200. Y si le dabas 500, se gastaba 500. Y si le dabas 1000, se gastaba los 1000. Luego se apuntó a uno de mis cursos y aprendió todo acerca del arte del apalancamiento financiero. Entonces le di $2000 y se gastó 10.000. Traté de explicarle: no, cariño, apalancamiento significa que somos nosotros los que se supone que debemos obtener los $10.000, no gastarlos. Indudablemente había hecho algo que no estaba asimilando. Lo único por lo que llegamos a pelearnos fue por el dinero. Casi nos costó nuestro matrimonio. Lo que en aquel momento no sabíamos era que los significados que cada uno de nosotros atribuía al dinero eran radicalmente distintos. Para mi esposa significaba placer inmediato, como cuando disfrutaba su helado. Yo, por otro lado, crecí con la creencia de que el dinero era para acumularlo como un medio para crear libertad. En lo que a mí se refería, siempre que mi esposa gastaba dinero, no estaba gastando dinero, sino nuestra futura libertad. Por su parte, ella sentía que cada vez que yo la contenía para que no derrochase, estaba quitándole el placer de su vida. Menos mal que aprendimos a corregir cada uno de nuestros patrones del dinero. Y lo que es más importante, a crear un tercer patrón del dinero pensando específicamente para nuestra relación. ¿Todo esto funciona? Permíteme expresarlo de este modo. Yo he presentado 3 milagros en mi vida: el nacimiento de mi hija, el nacimiento de mi hijo, mi esposa y yo sin discutir, más por el dinero. Las estadísticas demuestran que la causa número 1 de todas las rupturas de relaciones es el dinero. La razón más grande que hay detrás de las peleas que tienen la gente por el dinero no es el dinero en sí, sino la disparidad de sus patrones. No importa el dinero que tengas o dejes de tener, si tu patrón no concuerda con el de la persona con quien estás relacionándote, tendrás un reto mayúsculo. Esto vale tanto para parejas casadas o que están saliendo como para relaciones familiares e incluso socios. La clave es comprender que estás tratando con patrones, no con el dinero. Una vez que reconoces el patrón del dinero de la persona, puedes relacionarte con tu pareja o con tu socio de un modo que funcione para ambos. Puedes comenzar por adquirir conciencia de que los archivos de dinero de tu pareja o de tu socio probablemente no sean los mismos que los tuyos. En lugar de enfadarte, opta por entenderlo. Haz todo lo que puedas para averiguar qué es importante para tu pareja o tu socio en el ámbito monetario e identifica sus motivaciones y sus temores. De este modo, estarás tratando con las raíces en lugar de con los frutos y tendrás muchas más probabilidades de hacer que funcione. Si no, ni de broma. Una de las cosas más importantes que aprenderás en el caso de que decidas asistir al seminario Intensivamente Millonaria es a reconocer el patrón del dinero de tu pareja o socio.
así como a crear uno totalmente nuevo entre ambos que os ayude como pareja o socios a obtener lo que realmente queréis. Es verdaderamente una bendición poder hacer esto, ya que alivia una de las mayores causas de dolor para la mayoría de la gente. Pasos para el cambio. Incidentes concretos. En el siguiente ejercicio que puedes hacer con tu pareja o socio, sentados y hablad del historial que cada uno de vosotros aporta a vuestros pensamientos relativos al dinero, lo que oías cuando eras jóvenes, los modelos de referencia que había en su familia y cualquier incidente emocional que hubiese tenido lugar. Asimismo, averigua qué significa realmente el dinero para tu pareja o para su socio. ¿Es placer, libertad, seguridad, posición social? Esto será de ayuda a la hora de identificar mutuamente su patrón actual del dinero y puede contribuir a que descubras que podrías estar discrepando en ese terreno. A continuación, hablen de lo que quieran actualmente, no como individuos, sino como pareja o como socios. Decidan y pónganse de acuerdo sobre sus objetivos y actitudes generales con relación al dinero y al éxito. Después creen una lista de actitudes y acciones de acuerdo con las cuales ambos coincidan en que hay que vivir y escríbanlas. Cuélguenlas en la pared y si en algún momento surge un problema, contacto con mucho tacto, recuerden el uno al otro que decidieron juntos cuando ambos crearon los objetivos. Tenían las emociones aparcadas y estaban fuera del dominio de esos viejos patrones del dinero. Conciencia. Toma en consideración un incidente emocional concreto que experimentes en torno al dinero cuando era joven. Comprensión. Escribe cómo puede haber afectado este incidente a tu vida económica actual. Disociación. ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di: libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado y creo un futuro nuevo y rico. Tócate la cabeza y di: tengo una mente millonaria. ¿Para qué está programado tu patrón de dinero? Ahora es el momento de responder a la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es tu patrón actual de dinero y el éxito? ¿Hacia qué resultados está llevándote subconscientemente? ¿Estás programado para el éxito, la mediocridad o el fracaso económico? ¿Estás programado para los apuros o para la holgura en lo que respecta al dinero? ¿Estás preparado para trabajar muy duro por tu dinero o para hacerlo de una forma muy equilibrada? ¿Estás condicionado para tener ingresos constantes o esporádicos? Ya sabes, primero tienes, después no. Después tienes, después no. Siempre da la sensación de que los motivos de estas drásticas fluctuaciones producen del mundo exterior. Por ejemplo, yo tenía un empleo muy bien pagado, pero entonces la empresa quebró. Luego inicié mi propio negocio y las cosas se iban viendo en popa, pero el mercado se agotó. Mi siguiente negocio estaba yendo de maravilla, pero entonces mi socio lo dejó, etc. No te dejes engañar. Es tu patrón el que está actuando. Estás programándote para tener ingresos elevados, moderados o bajos. ¿Sabías que hay cantidades para las que muchos de nosotros estamos programados? ¿Estás programado para generar entre 20.000 y 30.000 al año? ¿Entre 40.000 y 60.000? ¿Entre 75 y 100.000 dólares? ¿Entre 150 y 200.000? ¿Entre $250.000 al año o más? Hace unos años, durante uno de mis seminarios vespertinos de 2 horas, tuve entre el auditorio a un señor inusualmente bien vestido. Cuando el seminario había terminado, se me acercó y me preguntó si yo pensaba que el curso Mente Millonaria de 3 días podría hacer algo por él, teniendo en cuenta que ya estaba ganando $500.000 al año. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ganando ese dineral. Me respondió de forma constante: ahora hará unos años, 7 años exactamente. Eso era todo cuanto necesitaba oír. Le pregunté por qué no estaba ganando $2 millones al año. Le dije que el programa era para gente que quiere alcanzar su pleno potencial económico y le pedí que considerase porque se hallaba estancado en el $500.000. Decidió venir al programa.
Un año después recibió un correo electrónico de él que decía: el programa fue increíble, pero cometí un error. Solo programé a mi patrón del dinero para ganar los $2 millones al año, tal como hablamos. Ya estoy ahí, así que voy a asistir de nuevo al curso para reprogramarlo, a fin de ganar $10 millones al año. Lo que pretendo hacerte es ver que las cantidades no importan. Lo que importa es si estás alcanzando o no tu pleno potencial económico. Sé que muchos de vosotros podréis estar preguntándonos: ¿y por qué demonios necesitaría alguien ese disparate de dinero? En primer lugar, esa pregunta no contribuye demasiado a tu riqueza y es un indicador seguro de que querrás corregir tu patrón del dinero. En segundo lugar, la principal razón por la que este señor quería ganar inmensas cantidades de dinero era de sustentar su obra como enorme donante de una sociedad benéfica que ayuda a víctimas del SIDA en África, para seguir creyendo que la gente rica es siempre egoísta y avariciosa. Sigamos. ¿Estás programado para ahorrar dinero o para gastarlo? ¿Estás programado para administrar bien tu dinero o para administrarlo mal? ¿Estás programado para escoger inversiones ganadoras o desastres? Tú podrías preguntarte: ¿cómo es posible que el hecho de que gane o pierda dinero en el mercado bursátil o en la propiedad inmobiliaria forme parte de mi patrón de dinero? Muy sencillo. ¿Quién escoge las acciones o las propiedades? Tú. ¿Quién escoge cuándo comprarlas? Tú. ¿Quién escoge cuándo venderlas? Tú. Imagino que algo tendrás tú que ver con el resultado. Tengo un conocido en San Diego llamado Larry. Larry es un imán para el dinero. Definitivamente posee un patrón de ingresos elevados, pero en lo relativo a invertirlo parece que tiene el beso de la muerte. Cualquier cosa que compre cae en picado como una piedra. ¿Creerían que su padre tenía exactamente el mismo problema? Mantengo un estrecho contacto con Larry, así que puedo pedirle un consejo para invertir. Siempre es perfecto, perfectamente equivocado. Sea lo que sea que me sugiera, yo tomo el camino contrario. Me encanta Larry. Por otro lado, fíjate en que hay otras personas que parecen ser como comenté antes, como el rey Midas. Todo aquello que tocan se convierte en oro. Tanto el síndrome del rey Midas como el del beso de la muerte no son otra cosa que las manifestaciones de patrones del dinero. Tu patrón del dinero determina tu economía e incluso tu vida personal. Si eres una mujer cuyo patrón de dinero está programado para poco, lo más probable es que atraigas a un hombre que también esté programado para poco, y si puedas permanecer en tu zona de comodidad financiera y validar tu patrón. Si eres un hombre que está programado para poco, lo más probable es que atraigas a una mujer que gaste mucho y se deshaga de todo tu dinero, de modo que tú también puedes quedarte en tu zona de comodidad financiera y validar también tu patrón. La mayoría de las personas cree que el éxito de sus negocios depende principalmente de sus aptitudes y conocimientos empresariales, o al menos de su don de la oportunidad en el mercado. Lamento ser yo quien te lo diga, pero eso son tonterías, ni en broma. Lo bien o mal que te vaya en los negocios es consecuencia de tu patrón del dinero. Siempre validarás tu patrón. Si lo tienes programado para ganar $100,000 al año, es así exactamente como te irán los negocios. Te irá lo suficientemente bien para obtener esa cantidad. Imagínate que eres representante o te dedicas a la venta y tienes el patrón programado para ganar $50,000 al año. Resulta que haces una venta enorme que te hace ganar $90,000. Pues lamento decirte que o bien se cancelará la venta por algún motivo imprevisible, o de lo contrario prepárate para que a continuación te venga un año horrible, con muchos gastos extraordinarios a fin de compensar la ganancia adicional y llevarte así de vuelta a tu nivel de patrón financiero. Por otro lado, si estás programado para ganar $50,000 al año y llevas un par de años pasando por una aguda crisis económica, no te preocupes, lo recuperarás todo. Tienes que hacerlo, es la ley del subconsciente, de la mente y del dinero. Alguien que se encontrase en esta situación probablemente cruzaría la calle, sería atropellado por un autobús y acabaría exactamente con $50,000 del seguro. Es simple, de un modo u otro, si estás programado para los $50,000 al año, eso es lo que acabarás obteniendo. Entonces, ¿cómo puedes saber para qué está programada tu patrón del dinero? Una de las formas más obvias es mirar tus resultados. Mira tu cuenta bancaria, mira tus ingresos, mira tu fortuna neta, mira tu éxito con las inversiones, mira tu éxito en los negocios, mira si eres gastador o ahorrador, mira si administras bien el dinero, mira
lo constante o inconstante que eres. Mira lo duro que trabajas por tu dinero. Examina aquellas de tus relaciones en las que haya dinero de por medio. El dinero supone siempre una lucha a conseguirlo, o te llega fácilmente. ¿Posees un negocio o tienes un empleo? ¿Te quedas estancado con un solo negocio o empleo durante mucho tiempo o vas soltando de uno a otro? Tu patrón es como un termostato. Si la temperatura de la habitación está a 22 grados, todo apunta a que el termostato está programado para 22 grados. Pero ahora es cuando se pone interesante. Es posible que por estar la ventana abierta y hacer frío afuera, la temperatura de la habitación pueda descender a 18 grados. Por supuesto. Pero ¿qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y elevará de nuevo la temperatura a 22. Asimismo, es posible que por estar la ventana abierta y afuera haga calor, la temperatura de la habitación pueda subir a 28 grados. Claro que podría, pero ¿qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y volverá a bajar la temperatura a 22. El único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato. De la misma manera, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico, también conocido como patrón de dinero. Principio de riqueza. El único modo de cambiar tu forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato. De la misma manera, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico. Puedes probar cualquier otra cosa y todo lo que quieras. Puedes desarrollar tus conocimientos empresariales en mercadotecnia, en ventas, en negociaciones y en administración. Puedes convertirte en un experto en inmobiliaria o en el mercado bursátil. Todo ello son herramientas formidables, pero al final sin una caja de herramientas interior lo bastante grande y lo bastante fuera para que puedas crear y mantenerte en grandes sumas de dinero, todas las herramientas del mundo te resultarán inútiles. Una vez más, es cuestión de simple aritmética. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú lo hagas. Por suerte o por desgracia, tu patrón personal del dinero y del éxito tendrá a permanecer contigo el resto de tu vida, a menos que lo identifiques y lo cambies. Y eso es exactamente lo que continué haciendo en la segunda parte de este libro. Recuerda que el primer elemento de todo cambio es la conciencia. Obsérvate a ti mismo, sé consciente. Observa tus pensamientos, tus miedos, tus creencias, tus hábitos, tus acciones e incluso tus inacciones. Ponte bajo un microscopio. Estúdiate. La mayoría de nosotros creemos que vivimos nuestras vidas sobre la base de lo que vamos eligiendo. Generalmente no es así. Aun cuando estemos muy iluminados durante un día normal, haremos solo unas pocas elecciones que sean un reflejo de la conciencia que tenemos de nosotros mismos en el momento actual. En general somos como robots, vamos con el automático puesto y estamos regidos por nuestro condicionamiento, pasado y nuestros viejos hábitos. Ahí es donde entra la conciencia. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en el lugar que te dirijan programaciones del pasado. Principio de riqueza. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente el lugar de ser dirigido por programaciones del pasado. Siendo conscientes podemos vivir basándonos en quiénes somos, hoy en lugar de hacerlo según quiénes éramos ayer. De este modo seremos capaces de responder de forma adecuada a las situaciones, aprovechando todo el abanico y todo el potencial de nuestras aptitudes y talentos. En lugar de reaccionar de forma inadecuada a los acontecimientos arrastrados por los miedos y las inseguridades del pasado. Una vez que eres consciente, puedes ver tu programación como lo que es, simplemente una grabación de información que recibiste y creíste en el pasado, en un momento en que eras demasiado joven para poder discernir. Te das cuenta de que ese condicionamiento no es quien tú eres, sino quien aprendiste a ser. Ves que tú no eres la grabación, sino la grabadora. No eres el contenido del vaso, sino el vaso mismo. No eres el software, sino el hardware. Ciertamente la genética puede desempeñar un papel
y también los aspectos espirituales pueden entrar en juego, pero gran parte de lo que da forma a quién eres tú procede de creencias e información de otras personas, tal como sugería antes. Las creencias no son necesariamente verdaderas o falsas, ni correctas o incorrectas, sino que, con independencia de su validez, son opiniones que han sido transmitidas una y otra vez de generación en generación hasta llegar a ti. Ten presente que tus pensamientos y tus creencias no son quien tú eres, y que no se hayan necesariamente adscritos a ti. Por muy valiosos que creas que son, no tienen mayor importancia y mayor significado que los que tú les das. Nada tiene significado excepto el que tú se les das. Recuerda que al principio de este libro te sugería que no creyesen ni una sola palabra de lo que te diga. Bien, si de veras quieres despegar en tu vida, no creas una palabra de lo que tú digas. Y si quieres iluminación instantánea, no te creas ni un pensamiento de los que tengas. Mientras tanto, si eres como la mayoría de la gente y vas a creerte algo, más vale que adoptes creencias que te ayuden, creencias ricas. Recuerda, los pensamientos llevan a sentimientos, estos llevan a acciones y estas a resultados. Puedes optar por pensar y actuar como lo hace la gente rica y por lo tanto crear los resultados que crean los ricos. La pregunta es, ¿cómo piensa y actúa la gente rica? Eso es exactamente lo que descubriremos en la segunda parte de este libro. Si quieres cambiar tu vida económica para siempre, sigue leyendo. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di: observo mis pensamientos y tomo únicamente en consideración aquellos que me infundan poder. Tócate la cabeza y di: tengo una mente millonaria.